Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Qué bueno que se pudieron conectar nuevamente a su canal El Andar de Pablo. En esta ocasión tenemos al pastor Beto Cortés. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, gracias por invitarme. Pues mira, pues muchas gracias. Compartimos el mismo sector, el sector de Jalisco. Entonces ahí nos conocimos. Y bueno, como siempre nos ha gustado iniciar con todos aquellos que Jesús nos ha alcanzado. Quisiera que nos contaras cómo conociste a nuestro Señor Jesús, cuál fue tu primera experiencia con Él y que te ha Bueno, llevado hasta el ministerio. Bueno, en realidad yo nací en en una familia cristiana. Eh, y considero que mi primer encuentro fue como a los 7 años, ¿no? Pero creces y la situación cambia. Sí, claro. Entonces, volví a tener una experiencia con el Señor Jesucristo ya cuando tenía 23, 24 años. Ya fue cuando me decidí a caminar con Cristo. Y en el transcurso en el cual lo conociste, pero digamos, tuvimos ese receso, ¿qué hubo esa parte en ti para que volvieras a regresar a nuestro Señor Jesús? Pues la verdad es que Dios estuvo muy presente. Por ejemplo, cuando tenía como 6 años, y eso fue como lo que siento que fue mi llamado. Cuando tenía como 6 años, me acuerdo que una vez, buscando al Señor a través de la alabanza, se me ocurrió decirle, quiero servirte. O sea, Okay. no fue así como de quiero ser pastor Sí. o sea, simplemente fue decirle, Señor, quiero servirte. Y cuando me salí de la iglesia y todo lo que pasó, en cada situación que no le agradaba al Señor, el Señor traía a mi mente esa parte, esa porción de mi vida, y batallé mucho con Dios en ese sentido de que yo le decía, Señor, pero pues es que yo era un niño, ¿cómo me puedes decir que la voz de un niño tiene tanto peso como para decirme ahora o sea, me traía mi recuerdo de decir, tú me dijiste que me ibas a servir? Entonces, fue tanto, y también pues las situaciones me fueron orillando hasta que hubo un momento en el que toqué fondo y dije, no, ya es suficiente, mejor vamos a volver al camino. Amén. Y al momento de regresar en el camino, y bien lo dices, creo que muchas veces cuando se dice es que el Señor me llamó, por lo general se piensa que es para ser pastor, ¿no? Ajá, sí. Pero pues muchas veces, y lo estipula la Biblia, maestros, apóstoles, evangelistas. ¿En qué momento realmente ya tanto fue el compromiso del Señor de servirle, pero ahora sí como pastor? Pues mira, la verdad es que volver a casa fue demasiado difícil, sobre todo por el trasfondo que traía. Sí. Pero ahora en la tarde estaba recordando qué fue lo que qué fue lo que me hizo regresar a casa. O sea, ya estando en casa, de decirlo, quiero tomarlo serio. Y fue en un campamento que me acuerdo que regresé y me sentía bien lleno del Espíritu Santo y dije, en este momento quiero tomar la convicción de volver a caminar con Dios. Obviamente, en ese transcurso, pues lo primero que hice fue muy chistoso, la verdad, porque yo pues venía de la calle, traía costumbres, ¿no? Incluso hasta de vestirme. Y desde ahí empezó Dios, porque me acuerdo que iba a los cultos en el domingo, pues yo me comprometí con Dios y dije, pues voy a ir cada 8 días, cada 8 días, mañana y tarde, ¿no? No era tan como puntual siempre, pero ahí trataba de estar, trataba de estar, ¿no? O sea, pues yo creo que la mayoría luchamos con llegar al culto de oración, ¿no? Sí, a la oración. Pero fíjate que Dios primero empezó con mi manera de vestir porque pues me vestía así, la gente dice como cholo, ¿no? Sí. Pero me decía, una vez Dios estaba predicando al pastor en la mañana y decía, cuando vas a una fiesta te vistes bien, ¿no? O sea, quieres impresionar. Y ¿por qué a la iglesia no vienes así? Y como que todo ese domingo, quienes predicaron, porque predicaban diferentes personas, como que se enfocaron en la vestimenta. Y yo sentía que era Dios el que me estaba diciendo, pues ya tienes que empezar a cambiar hasta tu modo de vestir. Y dije, bueno, sí. Y al siguiente domingo conseguí una camisa, un pantalón de vestir y dije, pues así vamos. Luego de ahí me empecé a
A mí me gusta mucho editar y todas esas Sí, sí. cosas. Entonces, hacían dramas. Y entonces yo lo que hacía era musicalizar los Ok. dramas. O sea, le ponía sonido de suspenso y así. Sí, sí. Entonces, pues la verdad me encantaba y me dieron la oportunidad de trabajar. Y luego de ahí me empecé a jalar como a la EBDB, a trabajar en la semana de EBDB, hasta que llegó un momento en el que lo que hacía, yo dije, ya no es suficiente. O sea, yo ya no quería esperar a que llegara un domingo Ok, más, a que fuera un evento para trabajar, sino que ya quería hacerlo de una manera constante. Entonces, pues yo creo que conforme fui caminando, Dios me fue atrayendo más, 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 hasta que de pronto empecé a ver a los estudiantes y yo decía, yo quiero ser como uno de ellos. O sea, muchos, no sé si a ti te pasó, pero muchos se acercaron a mí a decir, es que ser pastor no es fácil, es sí. que tienes que dejar todo. Pero no me importaba, yo decía, pues yo quiero vivir esa experiencia. Y eso fue lo que me orilló, el trabajo, el estar en la casa de Dios. Y gracias a Dios por los pastores que me tocaron, que me dieron la oportunidad Qué bueno. de pintar. Por ejemplo, yo pintaba y así. Y me dieron la oportunidad de acercarme a Dios de esa manera y Dios pues me envolvió. Amén. En esa parte quisiera ahondar poquito sobre los dones que el Señor nos ha dotado a cada quien. Conozco un poquito, pero quisiera que nos puedas platicar. Pero en el momento en el cual ese mismo don, porque es un regalo que el Señor nos da, ¿en qué momento se lo das a Él? ¿Cómo lo utilizas? Si lo hacías antes, allá afuera, por así decirlo, ahora en este momento, ¿cómo fue el editar, el hacer? ¿En qué momento? ¿Qué fue? Mira, empecé mi vida, pues digo, vaya, me salí, ¿no? Sí, sí. Entonces me salí, a mí me atraía mucho el graffiti, entonces yo era grafitero. Y sí, había momentos en los que yo decía, ¿cómo puedo, o sea, plasmas un sentimiento, porque pues realmente es tu sentir, y lo dejas plasmado en un muro? Okay. Y entonces yo decía, ¿cómo puedes transmitir a la gente algo de Dios, no? O sea, Sí. decía en la EBDB, me empezaron a dejar pintar en los muros, pero pues obviamente era pintar lo que se iba a enfocar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que pinté un muro para la iglesia, hicimos unos animales que tenían que ver con el zoológico. Okay. Entonces pinté unos animales y al siguiente unos peces y así. Entonces ya me sentía como útil, ¿no? Que lo que sabías Ajá. hacer ya se lo estabas. Sí, claro, o sea, Ajá. como que ver la emoción de los niños. Okay. O sea, y ni siquiera de decir, pues yo lo hice, ¿no? Sí, no. Simplemente de que ellos lo veían y se veía increíble. Eso me llenaba muchísimo y entonces yo decía, estoy enfocando ahora sí este talento, porque por mucho tiempo sí le pregunté a Dios, ¿para qué? Porque pues yo siento que Dios me dio no solamente el talento de pintar, ¿no? También hago edición gráfica, de repente le meto al audio, a lo visual, o sea, como que me gusta Sí, mucho, qué ¿no? bueno. Pero ¿qué crees? Que como que mucho tiempo le pregunté al Señor, es que ¿de qué me sirve todo esto? Sí. Si no puedo hacer nada, o sea, siento que dentro de la iglesia no me puedo desenvolver como yo quisiera. Okay. Y por mucho tiempo le pregunté al Señor, por mucho, mucho tiempo, hasta que Dios me fue, primero, pues me salí del graffiti porque ya no me sentía cómodo, ya no me sentía cómodo. Y entonces empecé a pintar para la iglesia y luego cuando empecé a musicalizar los dramas, pues ya me sentía todavía mucho más y así me fui como desenvolviendo y traté de empezar a buscar más la manera de cómo desenvolverme en esa parte, ¿no? Por ejemplo, y ahora pues con el beatbox, pues ya tiene mucho que no, o sea, de estos años ya no lo hago, ¿no? Sí. Pero antes sí lo hacía, incluso antes de entrar a la escuela bíblica y ser pastor, también le pregunté al Señor, bueno, ¿de qué me sirve esto? O sea, no entiendo. Pero cuando entré a ser estudiante, pues que Dios utilizó el don. De verdad que así algo que me marcó mucho fue un campamento de jóvenes en el que hice beatbox para, no sé, mil jóvenes. Y sentir la ovación, y no por mí, ¿no? Sí, no. Sino que en ese momento sentir la ovación de toda la gente y decir, wow, sí se puede hacer algo con lo que... Y decir, pues, ¿sabes qué? Sí se puede hacer algo. O sea, nada de lo que Dios te da, no, o sea, no es de que diga, ay, a ver, ¿para qué te sirve? No, simplemente
llega el momento adecuado en el que Dios lo empieza a utilizar. E incluso antes de eso me llegaron a invitar a varias campañas de evangelización, donde jalaban muchos jóvenes y los jóvenes iban como impactados, ¿no? Por esa parte. Y sobre todo porque al último, pues me tocaba a veces darles un mensaje, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues a veces el enemigo nos hace creer que esto que tenemos está fuera del mundo, o sea, de lo que Dios puede hacer. Pero si tú te dejas utilizar por Dios, pues Dios lo puede hacer todo posible, ¿no? Como es su palabra. Bien. Y ya entrando un poquito en la escuela bíblica, ¿qué significó para ti? ¿Qué es lo que, platicando con también compañeros, nos decía, y coincidíamos que en la parte también en la escuela bíblica, pues entramos bien contentos, ahora sí voy a cambiar, pero cuando te das cuenta 2, 3 semanas, un mes, que realmente Dios va a trabajar en tu corazón, Sí. que realmente va a sacar aquello que está muy profundo, el enojo, lo que sea, pero también te da las herramientas para vencerlo y sales más fortalecido. Quisiera que nos pudieras compartir un poquito la experiencia en general que te dejó la escuela. Pues mira, yo me acuerdo que en el año que me tocó estar en los 2 años, traté de buscar mucho a Dios, mucho en el sentido de, pues ves que hay un devocional, Sí, ¿no? sí, sí. En la mañana y en la noche. Pero yo trataba de buscarlo a solas, donde no hubiera nadie. Y pues tú sabes que las actividades no te dan como ese chance de, pues de darte un tiempo de irte a orar, porque pues hay actividades, ¿no? Entonces lo que a veces hacía es que en la madrugada me levantaba a orar. Y conforme lo buscaba, como lo dice ciertamente, salían cosas bien feas, ¿no? Yo decía, bueno, pues ¿qué me pasa? ¿Por qué si oro al Señor, si busco a Dios, por qué está saliendo esto que está dentro de mi corazón si ese no es mi deseo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces me acuerdo que una vez le pregunté a una pastora, oiga, hermana, es que quiero preguntarle algo, y me dijo, sí, dime tú. Es que, hermana, yo siento que oro y siento que mi oración no funciona porque cada vez más me vuelvo así, cada vez más sale esto de mí y hasta me siento triste, hermana, y quisiera irme porque siento que pues aquí va a ser el cambio y Sí, resultó que no estoy cambiando, al sí. contrario, que estoy siendo peor. Y fíjate que la hermana me dio una explicación que en ese momento hizo que mi corazón se sintiera en paz porque me dijo, Beto, tú y yo somos como una coladera. Y dijo, y en una coladera corre pues un río de agua sucia, ¿no? Y dijo, y si tú quisieras sacar esa agua sucia, ¿qué necesitas? No, pues ponerle agua limpia, pero ¿cuánta? No, pues mucha. ¿Por qué? Porque a la primer cubetada no se va a ir esa agua sucia. Tienes que echarle y echarle y echarle hasta que... Y ella decía, ¿y qué sale primero? No, pues el agua sucia. Y dijo, y tienes que echarle hasta que deje de salir esa agua sucia. Y entonces ella dijo, tú y yo somos como una coladera, la que Dios está vaciando su agua, pero al mismo tiempo está sacando lo malo de ti para que en un momento tú desbordes de él. Y dije, Ya eso me me quedó puso en claro. paz, sí, 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 sí. sí, eso me puso en paz y ya cada día oraba y le decía al Señor, pues ayúdame a ser más como tú, porque pues sí, soy muy Sí. feo. Y ya ahora ya siendo pastor, ¿qué es lo que te sigue? ¿Qué es lo que creo que todos tenemos que tener una llama que siempre seguir adelante, ¿no? En el ministerio, en el lugar donde estemos y también ahondando en eso, el estar en un congreso, el estar apoyando, también estar recibiendo, porque también es bueno recibir. ¿Qué nos podrías decir? Pues mira, como pastor, pues a veces es difícil mantener la llama, ¿no? Sí, Pero a veces quizás platicaba con alguien y le decía, quizás a veces solo estamos por el compromiso, pero es una lucha, o sea, es una lucha. Yo le decía a una hermana que decía que, pues que no era así fácil, ¿no? Y yo le decía, mira, hermana, vamos a ponerlo en balanza, ¿no? Somos personas, seguimos siendo personas, amén. entonces eso no cabe duda. Pero la diferencia, y no me siento mejor que usted, porque tampoco, ¿no? Pero la diferencia entre usted como congregante y yo como pastor es que si a usted le da gripa un domingo, se siente muy mal, usted como congregante, pues dice, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia porque me siento mal. Pero uno como pastor, uno no puede decir, ay, me siento mal, ahora no voy a abrir la iglesia, ¿no? Uno tiene que estar ahí. Y a veces en esas circunstancias, en esas situaciones, es difícil mantener la llama. ¿Por qué? Porque dices, aquí sí quisiera descansar
Y eso, vaya, es una Sí, situación, sí. por así decirlo, ¿no? Pero hay situaciones en las que estás destrozado, en las que estás roto, y por más que buscas al Señor, por más que tratas de buscar su presencia, no lo encuentras, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y sí llega un momento en el que dices, no, pues ya no quiero ser pastor, pero llega algo, por ejemplo, ahora hablando esto del Congreso, ¿no? Sí. Porque ha sido un proceso demasiado complicado de este inicio de año, y sobre todo por todo lo que está aconteciendo. Y yo le decía al Señor antes de venir, Señor, es que ya tomé una decisión, pero aún así con esa decisión no me sentía tan contento, Sí, sí, ¿no? sí, Y yo le decía al Señor, bueno, pues, porque pues llegan comentarios, ¿no? claro. Y de pronto esos comentarios se vuelven tan fuertes en tu cabeza que dices, sí estoy mal, o sea, te Sí, paras y te te cuestiona. preguntas, ¿no? Y dices, sí estoy haciendo Sí, mal. sí. Entonces, pues ahora con este congreso, el hecho de venir, servir a Dios y escuchar su palabra y escuchar la voz de Dios que te diga, sabes que yo soy el que te llamé, yo soy el que te está guiando, vaya, eso hace que mi corazón vuelva como a restablecerse y de agarrar de nuevo el camino. Y sobre todo, pues que ahora estoy con mi esposa, ¿no? Y a veces platico con mi esposa y le decía yo, pues tenemos que seguir. O sea, hay situaciones en las que pues ya no ves ni el fin, ¿no? No sabes ni cuándo acabas, parece que Sí, cada vez más te hundes, ¿no? sí, sí. Pero llega un momento en el que le digo a ella, necesitamos orar, necesitamos, y a veces no se siente, ¿no? Eso lo aprendí mucho de una pastora, y ella decía, no necesitas sentirlo para hacerlo, tienes que hacerlo porque lo Amén. tienes que hacer, y a veces es así, y tratar de mantener la llama, pues es eso, ¿no? Sí, Date la oportunidad también de trabajar, pues de recibirte. Le decía a mi suegra, porque ahorita mis suegros están en casa, yo le digo, quiera o no, a veces como pastores necesitamos también comer, claro. que alguien nos dé de comer porque pues Sí, claro, seguimos necesitamos, sí, sí, sí. con esa necesidad. Ujú. Sí. Y bueno, hermano, para terminar, pues, ¿qué nos gustaría decir? ¿Qué le gustarías? ¿Qué significa Jesús para ti? Y pues para cerrar. Bueno, pues para mí Jesús significa libertad, significa el verdadero amor. La verdad es que sin Él no somos nada, no tenemos nada. Y pues a todos que ven este capítulo, pues esperamos que sea de bendición para ustedes. Quiero decirte algo, hermano, hermana, incluso si no conoces a Jesucristo y apenas empiezas a caminar, la vida de un cristiano no es fácil. Va a haber muchas, muchas trabas, pero si tú te afianzas en Jesucristo, Él te va a ayudar a salir en todas las Amén. situaciones. Amén. Pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias, es realmente por conocerte así también, eso es muy, muy llenador para mí, muchas gracias. Y bueno, espero que les haya sido de bendición, como dice el hermano Beto, y pues no olviden en suscribirse al Andar de Pablo, si les gustó denle like, pues nos vemos la próxima, Dios les bendiga, hasta luego. Hasta luego.